Vamos a empezar a hablar de la integral definida. Bien, si nosotros tenemos una función f de x continua en un intervalo de a b, nosotros podemos escribir la integral de la siguiente manera. Entonces nosotros podemos integrar la función f de x por el diferencial de x en este intervalo, en el intervalo de a b. Bien, en este caso el parámetro a se le conoce como límite inferior, mientras que al parámetro b se le conoce como límite superior. ¿Pero qué nos está diciendo esta notación? Bien, de manera sencilla esto lo que nos está diciendo es que debemos encontrar una antiderivada. Y esta antiderivada la tenemos que evaluar en b y le tenemos que restar la misma antiderivada pero evaluada en el parámetro a. Es decir, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces nosotros al integrar vamos a tener una función f de x, lo vamos a denotar con una f mayúscula para indicar de que ya es la antiderivada. Bien, entonces al tener la función primitiva, entonces nosotros la tenemos que evaluar en intervalo a al b. Bien, pero ¿y esto cómo va a ser? Esto lo vamos a hacer f evaluada en b menos f evaluada en a. Cuando tengamos ejercicios ya con números, esto se va a ver de la mejor manera. Bien, pero si nosotros observamos aquí, la constante de integración se ha desaparecido. Pero veamos por qué desaparece. Bien, si esto me está diciendo que tengo que encontrar la función primitiva, evaluarla en b, y a esto restarle la función primitiva evaluada en a, entonces esto me quedaría de la siguiente manera. Si yo resuelvo esta integral, entonces yo tendría una función primitiva más la constante de integración. Bien, entonces esto me pide que yo lo evalúe en el intervalo de a b. Bien, dependiendo del libro de texto que nosotros estemos utilizando, pueden pasarles una línea vertical o le pueden poner corchetes para indicar en cuáles puntos tenemos que evaluar. Bien, si yo hago esto, esto me quedaría de la siguiente manera. Bien, entonces voy a evaluar primero en el límite superior, entonces esto me quedaría f de x, pero ahora será evaluada en b más la constante de integración. Bien, ahora tengo que restarle la función primitiva evaluada en el límite inferior, es decir, f de x evaluada en a más c. Bien, pero esto está precedida por un signo menos, entonces esto al sacarlo de corchetes me quedaría de la siguiente manera. Entonces esto me quedaría como f evaluada en b más c menos f evaluada en a menos c. Y entonces este tiene un signo positivo y este tiene un signo negativo. Lo podemos eliminar. Entonces aquí esto nos quedaría simplemente como la función primitiva evaluada en b menos la función primitiva evaluada en a. Bien, entonces de esta manera llegamos a esta expresión. Bien, podemos mencionar ciertas propiedades de la integral definida. Bien, si nosotros tenemos una función f de x y nos piden que integremos en un intervalo, digamos, de a, entonces esto nos va a quedar que es 0. Porque estamos evaluando en el mismo valor. Entonces estamos evaluando una función primitiva que nos dará al realizar esta integral, la evaluamos en a y lo vamos a quitar lo mismo. Entonces esto nos va a dar 0. Bien. También podemos tener la siguiente propiedad. Si nosotros tenemos una función f de x y nos piden que integremos esta función en un intervalo de a b, entonces nosotros podemos intercambiar estos límites. B puede pasar a ser el límite inferior y a puede pasar a ser el límite superior, siempre y cuando le antepongamos un signo menos. Es decir,
yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Yo puedo integrar de b a a la función f de x, siempre y cuando yo la multiplique por un signo menos. La siguiente propiedad la vamos a visualizar mejor si nos adelantamos a un tema que vamos a ver en los siguientes videos. Si nosotros tenemos una función, lo vamos a hacer gráficamente para que se entienda mejor. Una función cualquiera representada por la siguiente gráfica, digamos una gráfica de este tipo. Bien, si yo tengo un intervalo de a b, entonces si yo quisiera encontrar esta área, yo puedo partir esta área, es decir, puedo poner un punto por aquí. Y entonces, llamémosle punto C, porque tenemos punto A, punto B, ahora llamémosle punto C. Bien, entonces yo puedo seccionar esta área y después sumarlas para que me dé el área que yo ando buscando. Es decir, puedo hacer una integral de A a C y otra integral de C a D y sumarlas. Bien, para que se entienda. Si mi intervalo inicial es de A a B, entonces yo tendría que escribir mi integral de la siguiente manera. Yo integro de A a B mi función. Llamémosle función f de x. Bien, pero yo veo aquí de que yo lo puedo seccionar. Es decir, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo integrar la función f de x de A a C. De A a C y sumarle la integral de la función de C a B. De C a B. Bien, y aquí tendríamos algunas propiedades de la integral definida. Para entender mejor esto, vamos a realizar unos ejemplos en los próximos videos.